quedar con nosotros, nuestro hermano Herbert. Que el Señor me le bendiga, hermano. Bendiciones, hermanos, amigos que están con nosotros. Un nuevo primer día de la semana que el Señor nos ha concedido la vida y esta oportunidad de estar congregados aquí. Les damos la más cordial de las bienvenidas en el nombre del Señor y deseando que la paz de Dios, hermanos, gobierne siempre en la vida de cada uno de nosotros. Así como hemos sido llamados, dice la Biblia, a paz nos llamó el Señor, a vivir bien con nosotros mismos, bien con Dios, ¿verdad? Estar en una relación buena con el Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el tema, el día del Señor vendrá. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Para muchos estudiantes de la Biblia, este es un texto o es un pasaje muy conocido de la Biblia. Acompáñenme, por favor, la segunda carta de Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice la Biblia: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Amén. El día del Señor, el día final, el día del juicio, el día en el que Dios juzgará al mundo con justicia, como dice la Escritura, se acerca. Y la humanidad vive despreocupada, vive su vida normal. No se preocupa por nada, mucho menos por las cosas que tienen que ver con el alma o la espiritualidad. Y la gente en el pasado, algunos no se han preocupado por nada. De hecho, ustedes sabrán que mucha gente en el pasado ni siquiera leía la Biblia, ni siquiera tenía acceso a la información de la palabra de Dios para ser advertidos, ¿verdad?, por esa noticia, porque esta es la noticia que nosotros recibimos de parte de Dios, porque está en la palabra de Él, y ese mensaje no es para los árboles, ni para los animalitos, no, es para el ser humano, porque a nosotros es que nos interesa, a nosotros como seres humanos.
Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra que existen ahora están, dice, reservados, están guardados por la misma palabra de Dios para el fuego. ¿Para cuándo? Para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nótese que dice la Biblia, la perdición de los hombres impíos, porque los hombres impíos son los que se van a perder. Los que han sido justificados, lavados por la sangre de Cristo y que un día se arrepintieron de corazón y vinieron a Dios y le pidieron perdón y arreglaron sus vidas, esas personas están bien. No tienen que preocuparse por el día final, porque están bien, solo esperando a su Señor. Como les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les dice Él de que cuando estas cosas estén sucediendo, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La palabra redención ser redimido quiere decir alguien que paga la deuda por ti. Eso es el que redime, es el que paga una deuda. Y nosotros sabemos que la deuda que nosotros teníamos con Dios, Cristo la pagó, aunque Él no la debía, Él la pagó por nosotros y nosotros fuimos redimidos. O sea, alguien nos hizo el favor de cancelar nuestra cuenta. Como cuando usted debe algo y de repente dice, y no tengo cómo pagarlo, y cómo hago para pagarlo, y no tengo, y de repente alguien viene y le dice, no te preocupes, yo pago tu deuda. Y va y paga la deuda suya. Ese es un redentor. Ese es el que redime. Pero el día, así como dice aquí la Biblia, el día del Señor vendrá, el día del juicio, el día de la perdición de los hombres impíos. Pero también nos dice, amados, no ignoren esto, dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, eso quiere decir que el tiempo en Dios no existe. Dios no cuenta así como nosotros el tiempo. Nosotros sí cumplimos años. Y cada día que pasa, pues nos acercamos porque se nos ha dado un tiempo, se nos ha dado un lapso de tiempo. ¿Cuántos años nos ha dado ya el Señor a nosotros? Algunos pues nos ha dado ya varios años, ¿verdad? Ya llevamos varios años aquí. Sí, ya nos dio varios. El Señor dice que en los más robustos alcanzan los 80 años, dice. Sin embargo, ya a esa edad, dice, ya es trabajo y es molestia mantenerse. Así dice el Señor. Por eso es que Él aconseja desde temprano a los jóvenes diciéndoles, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles van a ser los días malos? Los días en que las enfermedades van a ser el pan del diario vivir. Ya le van a doler las rodillas, ¿sí? Ya le va a doler la columna. Ya va a sentir que se ahoga porque no puede respirar bien. Ya va a sentir que se marea cuando se agacha a recoger algo. Ya va a sentir, va a sentir el efecto del paso del tiempo en la vida de nosotros. Y el tiempo aquí no pasa en vano. Pero el Señor dice en su palabra que para Él no envejece. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día o como el día de ayer que pasó. O sea que los que tenemos que preocuparnos por el tiempo somos nosotros. Amén. Nosotros. La Biblia dice, porque en tiempo aceptable, dice el Señor, te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Y dice Él, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es que hay un día de salvación. Porque hay o va a haber un día de juicio también. ¿Cuándo es el día de salvación? Cuando usted se arrepiente.
Cuando usted viene a Dios, cuando usted se bautiza, consciente que sus pecados le van a ser perdonados por Jesucristo. Por Jesucristo. No por el hermano que lo bautiza, o no por la hermana que le predicó. No, es por Cristo. Amén. Y ahí nosotros entendemos que estamos ya preparados y dispuestos para el día de Dios. Y usted me preguntará, hermano, ¿y cuándo va a ser ese día del Señor para estar listo ahí, preparado? Mire, Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Dice así, lo leemos y luego regresamos aquí a Pedro. En Mateo capítulo 24, versículo 36, dice la palabra de Dios así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Si la humanidad supiera cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo, el día exacto, diría la humanidad: vivamos en pecado, vivamos en desobediencia, y un día antes de que ocurra, ese día nos arrepentimos todos y nos vamos para el cielo. Pero así no funciona. Porque el día del Señor, el día del juicio, el día en el que va a ser el mundo juzgado, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Nadie. Entonces hay que estar preparado siempre y perfeccionando siempre. Y si alguna vez usted siente, porque una persona bien siente cuando está en peligro espiritual, estoy hablando en peligro espiritual, porque en peligro hay gente que le tiene miedo a la delincuencia, le tiene miedo a la violencia, pero no le tiene miedo al pecado. Le tiene miedo a la delincuencia, a los ladrones, a los que minan y hurtan, como dice el Señor, pero no le tiene miedo a Dios, no le teme a Dios. Y el Señor Jesucristo, hablando de eso, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, dice: no temas a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temedle más bien a aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para echar el alma en el infierno. A ese temer. Y por eso también la Escritura nos aconseja diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el que se aparta del mal es la persona inteligente, la persona que se aparta de lo malo viviendo para Dios. Esa es la persona inteligente para el Señor. Pues ese es el consejo, ¿verdad? Sin embargo, también nos dice el Señor a nosotros que cada uno de nuestros cabellos, de los cabellos de nuestra cabeza, están todos contados, dice Mateo 10:30. Cada cabello. Y también nos dice el valor que nosotros tenemos en el versículo 31 de ese mismo capítulo. Dice: que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y luego dice que al que le confiese delante de los hombres, él también le confesará delante del Padre Celestial allá en los cielos. Pero al que le niegue aquí en la tierra, pues también allá será negado por él, porque nunca lo conoció. Pedro en su epístola, cuando en la segunda carta le escribe a la iglesia, le hace ver de una advertencia en la que va a haber un día de juicio. Dice Pedro que el Señor ha designado un día en el cual, dice, el juicio vendrá sobre el mundo. El juicio vendrá sobre el mundo. Y todos los impíos, dice Pedro, todos los impíos morirán. Todos los impíos, dice, irán a la perdición. En el versículo 9, si usted está conmigo ahí en segunda de Pedro 3:9, que es donde estamos en nuestro estudio, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, dice así: el Señor
no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino, dice, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted ha oído decir, esa gente habla del fin del mundo, esa gente habla del día del juicio de Dios, pero ya vengo oyendo lo mismo yo. Tiempo que están diciendo lo mismo, solo lo mismo y lo mismo dicen, y nunca viene el fin del mundo. Ya, lo mismo pasa, la gente va, la gente viene, la gente se muere, la gente nace, y el mundo sigue igual, y fin del mundo ni día de Dios no hay, dice la gente, no hay. Entonces, estas personas viven despreocupadamente porque dicen que Dios retarda su promesa. Ahí la tienen por tardanza. Y dice la palabra de Dios que no es que Dios retarde así su promesa, según la gente la tiene así, sino que Él lo que está dando es tiempo para que se arrepientan. Tiempo. Pero déjeme decirle algo. A la gente le importa poco o nada eso. Es lo mismo. Ahí va, caminando por la vida, sin Dios y sin esperanza, sin rumbo. Ahí van. Y son muchos, muchos. ¿Sí? Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que por ahí caminan y los que entran por ella, dice Cristo, muchos. Esa palabra quiere decir que es multitud de gente, mientras que los que entran en el otro lado son pocos. Los que entran por el camino de Dios son pocos, porque cuesta, no es fácil. ¿Cuántas veces le han dado ganas a usted de desertar? ¿Ah? No me responda si quiere, solamente usted. ¿Cuántas veces le han dado ganas de salir corriendo? De huir y decir, ya no sigo, de todos modos aquí es un solo chambre, aquí es una sola murmura, aquí es un solo problema, aquí es dificultoso, este camino, yo creí que eran distintos los cristianos, yo creí que eran lo mejor, pero yo veo que no son lo mejor. Y usted, ¿cuántas veces usted se ha visto en esa condición? Y usted dice, Señor, dame paciencia, Dios mío, Señor, ayúdame. Cuando usted busca ayuda del Señor, está buscando en el camino correcto. Porque en el ser humano usted siempre va a encontrar cosas que no quiere. Siempre va a ser así. Porque el ser humano en sí mismo no es confiable. El ser humano. Pero el confiable es Dios. Es Dios. Para siempre. Porque Él es fiel y es verdadero. Hermanos, el apóstol Pedro dice que Dios es paciente. No quiere que la gente se muera, sino que vayan y se arrepientan. Y arrepentirse significa dejar de hacer lo malo y hacer las cosas buenas ya. O sea, ya, como dice la Biblia, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Basta ya estuvo, ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y de aquí en adelante, una vida nueva en Cristo. Una vida nueva en Dios. Pero esa es una decisión suya, personal, de usted. A veces suena un poco complicado eso, ¿verdad? Suena un poco difícil. Porque es una decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene que decidirla por usted mismo, por usted misma. Y cada uno de nosotros se ve en ese dilema. Muchas veces, ¿no? De querer huir, de querer desertar, de querer irse. Pero debemos tener y tomar en cuenta que el día del Señor viene. El día del Señor vendrá. Seguimos en la carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor, dice Pedro, el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. No dice que el Señor es un ladrón y que va a venir aquí el ladrón de almas, ¿verdad? No, no, no. El ladrón de almas es el diablo. Amén. ¿Verdad que así dice la Biblia? Dice, porque el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso viene el ladrón. Pero Cristo no viene como ladrón. El libro de Hebreos dice que Cristo viene como hijo sobre su casa. La cual casa, dice, somos nosotros si permanecemos firmes en la esperanza. Cristo viene como hijo sobre la, no como ladrón. Sin embargo, la comparación que hace Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón, porque no va a venir con previo aviso. Es decir, a nadie se le va a decir, mira, mañana es el fin del mundo, mañana es el día que viene Cristo, mañana es el día del Señor. A nadie le van a decir eso. Cuando ocurra y sienten que va a pasar y se acabó. Y se acabó. Ahora, dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Ya ha presenciado usted, hermano, una tormenta eléctrica? ¿Ya ha presenciado usted una tormenta eléctrica, hermano? ¿Cómo se siente, verdad? ¿Sí? Y de repente usted ve el destello que de repente se ve y uno lo que hace es agacharse y cubrir. ¿Cree que con cubrirse los ojos ya con eso se arregla? No, si siempre cae el rayo, siempre cae el golpe, el estruendo. Y la palabra de Dios dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Y dice también, esto es un elemento que aparece, y los elementos ardiendo serán deshechos. Yo quisiera ilustrar de que la palabra que aparece en la Biblia, hay dos palabras que nosotros debemos identificar. La palabra desecho y la palabra deshecho. Amén. Muchas gracias, hermano. Hay dos palabras y las voy a tratar de ilustrar acá, hermanos, para que nosotros las veamos. Dice la palabra, yo voy a anotar aquí, la palabra desecho y la palabra deshecho, como la que aparece en la Biblia. Es gramatical esa palabra, tiene un uso gramatical esa palabra y la vamos a ver. Usted la puede ver en su Biblia. Aparece una de estas dos, una aparece. Y es esta que aparece aquí, esta. Y digo esto porque hay mucha gente que aduciendo a esta enseñanza de Pedro, cambian la doctrina y cambian a esta palabra y no a esta. Hermano, un desecho es como la basura que usted y yo producimos en el hogar, lo que ya no nos sirve, lo desechamos. Esta palabra desechar quiere decir algo que no nos sirve y lo botamos. Sigue siendo como basura, pero ahí está. Amén. ¿Me voy a entender eso en ese punto, hermanos? Un desecho, algo que nosotros botamos, algo que ya no nos sirve, algo que descartamos. Pero la palabra deshecho se refiere a algo, fíjese usted, que ha sido hecho, pero que ahora va a ser destruido totalmente. Es decir, que va a dejar de ser, va a dejar de existir completamente. Es decir, disipado completamente, ni siquiera va a quedar como residuo ahí. No es un desecho, sino que va a ser, hermano, como deshacer algo. Y eso es lo que dice Pedro aquí, y lo menciona en dos veces. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Quién se encargará de deshacer? El fuego enviado por Dios. Ya lo había dicho antes, ¿verdad? Que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿para qué dice? Para el fuego.
para el fuego. Y ahora nos dice que serán todas las obras que en ella hay, dice, serán quemadas. Quemadas. Luego dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nuevamente aparece otra palabra que yo quiero que llame su atención, y es la palabra cosas. Cosas. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando Pedro? Cuando dice, puesto que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Los cielos, la tierra, y cuando dice la tierra abarca todo esto, estas paredes, árboles, todo, todas las cosas. Y dice nuevamente, aparece esta palabra otra vez, esta palabra aparece otra vez, en ese otro versículo, y dice, hermano, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y hay una oración exclamativa, y dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque el día del Señor va a venir. El Señor Jesucristo dice, hablando acerca del día final, dice, es como el día, dice, es como un señor, dice, que al irse dejó a sus siervos laborando en la casa, pero como el Señor tardara mucho en venir, dice, comenzaron entre ellos a golpearse, a hacer muchas cosas malas. Y dice, ay de aquel siervo, dice, que haga esto. Pero dice luego, ojalá que cuando el Señor venga, el Señor de aquel siervo venga, le halle haciendo la voluntad de Él, le halle haciendo así. Usted tal vez se ha preguntado con respecto al día del Señor, cuando el día del juicio venga, ¿cómo irá a ser? Porque usted ya se ha fijado que, ¿no se ha fijado usted en la Biblia? Que dice, siempre que habla de esto, dice el día del Señor, no dice la noche. No dice la noche del Señor. Y mucha gente dice, bueno, pero en un lugar es de noche, mientras que aquí es de día. Entonces quiere decir que el día que el Señor venga, algunos los vayan a dormir, porque como van a estar allá en otros lugares durmiendo, van a estar. Fíjese que como el Señor es el Señor, ¿verdad? Y uno pues, con el entendimiento, únicamente puede uno apreciar y entender lo que Dios dice a través de su palabra. Aquella característica de aquel día. Fíjense que en una profecía que está en el Antiguo Testamento, dice que el día del Señor, sucederá, dice, algo así como en la tarde, cuando el sol caiga. Y la gente dice, ¿y cómo será eso? ¿Cómo va a ser ese acontecimiento? Yo quiero que usted me acompañe a un pasaje de la Biblia. Y si usted tiene una Biblia de versiones anteriores, puede partir desde la versión del oso para adelante, hasta la versión Vine, o puede leer todas las versiones de Biblia que usted quiera en este pasaje que le voy a dar, y va a aprender algo muy, pero muy interesante con respecto al día del Señor. Con respecto al día que solo Dios conoce, nadie más. Acompáñeme a leer libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 6 y 7. Zacarías, hablamos donde la Biblia nos da a nosotros, hermanos, la palabra.
Libro de Zacarías está antes de Malaquías, cerca de Mateo. Dice la palabra de Dios aquí, Malaquías capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la Biblia así, lo vamos leyendo, hermanos, ahí, los que ya lo tienen. ¿Lo tenemos ya listo, hermanos? No se oye, hermano. Amén. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén. Amén. Hermanos, aquí hay información para nosotros, información para todos. Acontecerá en un día, dice, no habrá luz clara ni oscura. ¿Sí? Y luego dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hermano, dice la Biblia, allí al continuar leyendo esta profecía, dice que toda la tierra se volverá como una llanura. Dice también que Dios se convertirá en rey por toda la tierra. Y toda la gente, bueno, mucha gente hará angustia, lamento, llanto, tristeza. El Señor. ¿Usted cómo se imagina que va a ser? La Biblia dice que en Malaquías capítulo 4, acompáñeme ahí cerquita, Malaquías 4, está cerquita. Malaquías 4:1. 4:1 porque es para los malos, el 4:2 es para los buenos. El 4:1, miren lo que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fíjese que quiero que me preste atención acá, porque es bien importante que estoy haciendo esto con las palabras. Aquí voy a escribir otra palabra. Fíjese, la palabra que usted ve ahí dice así: que aquel día que vendrá los abrazará. Así, con ese. Cuando se trata de un abrazo con Z, es abrazar, ese es un gesto de cariño, de afecto. Pero cuando habla de abrazar, se refiere a brasas, a fuego. De eso está hablando. Aquel día que vendrá los abrazará, y no les dejará, dice, ni raíz ni rama. No sé que cree que va a quedar algo por aquí, no va a quedar nada, hermano. Pero miren lo bonito que dice el Señor en el versículo 2, a este para los buenos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Y ahí degollaréis a los malos y les va a hacer todo, y ahí el Señor, qué bonito, ¿verdad? Esto es bonito, la segunda parte, pero la primera parte dice que va a ser un día de llanto, el valiente, quién sabe, ahí, hermano, está bien terrible eso, dice. Porque el Señor viene para juicio, viene con juicio sobre las naciones, y ese día, pues, un día terrible. Volviendo a la carta de Pedro, para concluir, volviendo a la carta de Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12. Dice:
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Otra vez aparece esta palabra, mire, la palabra desecho, otra vez. Y es que todo lo que Dios hizo, todo esto que Dios hizo, va a ser desecho. Predicador, ¿y usted por qué dice eso si la tierra no va a ser deshecha? La Biblia lo dice, hermano. Amigo, la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijera, mire, nosotros nos quedaríamos quietos, ¿va? No diríamos nada. Pero la palabra de Dios dice aquí, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué significa esta palabra, hermanos, para ustedes? Así, rapidito. ¿Qué significa esta palabra apresurándonos? ¿Qué quiere decir eso? Apresurándonos. ¿Qué quiere decir? Que lo haga ¿cómo? Rápido. ¿Cómo dice el Señor cuando llama allá en Isaías, en el Antiguo Testamento, cuando Él dice, venid? ¿Cómo dice? Venid. No se oye. Venid. Luego. ¿Qué significa luego? Sí, venid luego. Rápido. Pronto. ¿Por qué? Porque uno no sabe. ¿Y cuándo va a ser el día? No sabe. Entonces dice Pedro, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto dejará de ser. Pero los que confían en Dios, dice, y le temen a Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? La salvación. ¿Para quién es la salvación? Para el que la quiera recibir en el nombre de Cristo. Para el que la quiera recibir. Ahora, yo me propongo en esta hora decirle a usted, si usted es una persona que está aquí sin Dios, que está sentado y que usted no sabe de su vida, usted nunca le ha rendido su voluntad a Dios, nunca se ha arrepentido, usted es una persona que ha vivido lejos de la voluntad de Dios porque ignoraba todas estas cosas. Ahora que Dios le ha hablado a su corazón, le pregunto, ¿quiere usted preparar su vida para el día de Dios? ¿Quiere apresurarse? ¿O quiere todavía esperar más tiempo? ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿Cuánto tiempo más le dará el Señor? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿O cuánto nos queda a nosotros? Pues no sabemos. No sabemos cuánto nos queda, y por eso tenemos que apresurarnos. La invitación es para usted. Ahora usted decide, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón. Es para Dios. Ahora, si usted no quiere, excelente. Recuerde que su pacto es con Dios. Y si usted es un hermano que por alguna razón ha estado en problemas con Dios y sabe que su relación con Él no está bien, y que si llega a venir ese día usted no se va a poder mantener en pie porque el pecado le va a poner un tropiezo para su salvación, recuerde que es su salvación, es de usted, personal, porque Cristo es un salvador personal, no es colectivo, no es por familias o por matrimonios o por comunidades o por pueblos, no, Él es personal. Usted toma la decisión. Debe arrepentirse, debe confesar a Dios su falta y arrepentirse delante de Él y de la iglesia para que pueda perdonarle sus pecados y ser tomado nuevamente en los brazos del Señor. Le invito a que en esta hora usted pueda considerar esto. Si hay alguien, la invitación es para usted. Así que en este momento está abierta la invitación, ¿verdad? Si no hay nadie, ¿verdad?, que en esta hora quiera rendir su voluntad al Señor,
Pues únicamente me resta agradecerles este tiempo, hermanos, y que el Señor nos conceda una próxima oportunidad, ¿verdad? Así que Dios Todopoderoso les bendiga siempre a cada uno de ustedes. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.